Hola a todos, mi nombre es Camilo Ramírez, bienvenidos al canal. En este video vamos a trabajar el método de la bisección, un método que permite solucionar por medio de una aproximación ecuaciones de una variable. La idea del método es poder aplicarlo en ecuaciones que no podamos resolver analíticamente, como por ejemplo las cuadráticas, las lineales o algunas trigonométricas que generalmente en cursos de cálculo uno ya sabe cómo sería el proceso de solución. Aquí vamos a ver ecuaciones que no se pueden resolver de esa manera y entonces tenemos que comenzar a aplicar métodos. El método de la disección es uno de los más sencillos que nos permite hacer esto. Bienvenidos. Como dijimos entonces en la introducción, el método de disección nos permite resolver ecuaciones de una variable. La forma como vamos a resolver las ecuaciones es esta: algo igual a cero. Es importante el igual a cero, ya vamos a ver por qué, pero siempre que tengamos una ecuación tiene que ser algo igual a cero. Cuando la ecuación está igual a cero, solucionar una ecuación de esa forma se puede mirar equivalentemente a encontrar los ceros de la función o encontrar las raíces, que es similar, o encontrar los cortes con el eje X. Estas cosas son similares. Solucionar una ecuación igual a cero es lo que estamos poniendo aquí. Y gráficamente se ve de esta manera. Encontrar este punto en donde el eje X, que en este caso sería este, está intersectándose con la gráfica de la función. Eso también se llama los ceros o las raíces. Se llama de estas tres maneras. Entonces, utilizamos regularmente para trabajar los métodos, primero una parte gráfica, algo que se denomina el método gráfico, que es graficar la función y mirar si efectivamente en ese intervalo en donde estamos graficando hay o no una solución de la ecuación f de x igual a 0. Eso es supremamente importante. Siempre tenemos que comenzar con la ecuación f de x igual a 0. Graficamos y decimos sí, mire, aproximadamente entre 0.55 y 0.6 gráficamente estamos viendo que hay una solución a esta ecuación. Esta ecuación es x menos logaritmo de x igual a 0. Con los procesos y algoritmos que conocemos, esa ecuación no se puede resolver. No podemos despejar x de ahí para decir x es igual a esto. No podemos. Entonces tenemos que tener otros métodos. Uno de ellos es el de la bisección. Sabemos que la solución está por acá. Entonces miremos a ver qué es lo que pasa. Y el método de la bisección dice así. Primera parte, escoja un intervalo. El intervalo tiene que tener una condición, pero por ahora voy a escoger este intervalo. Ahí, como ustedes ven, escogí un intervalo que no sirve. Ahí dentro de ese intervalo no está la solución. Pero el método de la bisección dice, escoja un intervalo en donde, voy a escoger este, las imágenes de los extremos cambien de signo. Este intervalo nos sirve porque la imagen del primero, llamémoslo A, es negativo y la imagen del segundo, llamémoslo B, también es negativa. Entonces ese intervalo nos sirve. La primera condición en el método de disección es escoger un intervalo en donde las imágenes de los extremos cambien de signo. Entonces, por ejemplo, acá me serviría este. Si A es 0.2 y B es 1.4, gráficamente estoy viendo la imagen de A es negativa, la imagen de B es positiva, cambian de signo, vamos bien. Eso dice la primera parte. La segunda parte dice halle el punto medio, que lo voy a llamar C. Y voy a ponerlo abajo. Y mire si la imagen es positiva o negativa. ¿Por qué necesito que la imagen sea positiva y negativa o negativa? Porque ahora lo que voy a hacer es escoger o el intervalo de la izquierda, el que se formó con A y B, o con A y C, o el intervalo de la derecha, con C y B. El método de disección hace esto partiendo los intervalos por la mitad hasta que llegue a algo muy cerquita de la solución. Entonces, partimos por la mitad, escogemos un intervalo. Partimos por la mitad, escogemos un intervalo.
Hay pues una teoría y un teorema matemático que nos dice, nos garantiza que si la función es continua y cambia de signos, va a estar dentro una raíz. Entonces lo que hacemos es aproximarnos a esa raíz partiendo por la mitad. Entonces en este caso tenemos el A, el B y escogemos el C, hallamos el C y tenemos que escoger cuál intervalo se va a quedar. Gráficamente sabemos que la raíz está en la izquierda, entonces deberíamos de quedarnos con el intervalo de la izquierda. En este caso, si nos quedamos con el intervalo de la izquierda, entonces B va a ser C para volver a tomar al intervalo, un intervalo a B. Entonces ya tengo un intervalo más pequeño. Repita el proceso, halle la mitad, eso lo divide en dos intervalos. Aquí está el intervalo AC y el intervalo CB y escoja cuál. En este nuevo, la raíz está en el de la derecha. Entonces, ahora a mí me sirve trabajar con el intervalo así. Por lo tanto, C ahora, al revés, A ahora va a ser C y repita el proceso. ¿Cómo sé cuál escoger? Por lo que les dije al comienzo. Las imágenes tienen que cambiar de signo. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración, fíjense que la imagen de A era negativa, la imagen de, B de C positiva, me quedo con S. En cambio, la imagen de C es positiva, la imagen de B también es positiva, ese intervalo no me sirve. Entonces, básicamente vamos a generar un programa que lo que va a hacer es partir por la mitad, escoger cuál intervalo me sirve, en donde las imágenes, una sea negativa y otra positiva, cambien de signo. Escoja eso, repita, escoja eso, repita, escoja eso, repita, hasta que se canse o le digamos. De hecho, los programas no se cansan. Si uno no le dice pare, él va a seguir y va a seguir y va a seguir porque es una solución aproximada y no va a encontrarla de la manera exacta. ¿Cómo diría un programa para hacer esto? Entonces, como les dije, el primer paso es escoger un intervalo. En este caso, el intervalo lo vamos a llamar A sub 0, B sub 0. Esta todavía no es mi primera iteración, entonces los voy a llamar A sub 0, B sub 0. Condición. Ese intervalo que escoge, que es este inicial, tiene que tener una condición. Es importante. Si no cumple esta condición, no sirve. Y cuando decimos que las imágenes cambien de signo, matemáticamente se puede decir de esta manera. Aquí voy a poner un hashtag, cambio de signo. Si las imágenes no cambian de signo, ese intervalo no sirve. Tiene que escoger otro. Listo. Corramos esto un poquito a la derecha. Ok. Segundo paso. Segundo paso. Vamos a mirar. Tengo que, para más adelante, hablar del error absoluto, que va a ser la diferencia, en este caso, entre B sub 0 y A sub 0 en valor absoluto. Es decir, en este caso, el error absoluto, en la primera iteración, el error absoluto es esta distancia. Ahorita vamos a hablar más sobre el error absoluto, pero por ahora es eso. En este caso es grande y no importa, pero lo importante es que sea grande porque ya les había dicho, uno le tiene que decir al algoritmo pare, si no, no para. Y una de las paradas va a ser que ese error sea pequeño. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, por ahora lo definimos. Ahora, una vez tenemos estas dos cosas, vamos a hacer algo que se llama una iteración. O sea, él va a repetir un proceso las veces que queramos, 1000, 2000, infinitas. Si no le decimos un n, va a hacerlo todo el tiempo, pero deberíamos de darle un criterio de parada, 50, 500 veces. Lo va a repetir las veces que queramos o hasta que el error absoluto, sea menor que una tolerancia que le digamos. Esta parte la hablamos más adelante, lo del error absoluto. ¿Y qué va a repetir? Entonces, lo primero que va a hacer es hallar el punto medio. Hallar punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? Voy a bajar esto un poquito porque el punto medio es una fracción para que quede bien. Hallar el punto medio con dos números
el número que está en la mitad entre ellos dos, que en este caso sería este, la fórmula es, ese punto medio va a ser b sub 0 más a sub 0 sobre 2. Aquí ya estamos en la primera iteración. O sea que ese va a ser mi primer candidato a solución. Ese, la mitad, ¿es una solución o no? De pronto sí. Entonces, halla el punto medio. Lo siguiente, entonces, es revise si encontró una solución. Es decir, pregúntese, si usted evalúa ese punto medio que encontró, ese c sub 1, en la función, ¿da 0? Este es un criterio de parada. Si encontró la solución, ya no necesita hacer más. Encontró la solución. Entonces, si esto es verdadero, tenemos que parar. Parar y dar solución. Aquí voy a poner hashtag solución exacta. Esto generalmente no pasa. Obviamente, si uno hace un programa en donde quiera comprobar que está bien y le da una ecuación que sea fácil de solucionar y pone los extremos para que la mitad sea esa solución, va a parar ahí, solución exacta. Pero eso generalmente no pasa, sin embargo lo ponemos. Por si de pronto la encontró, fue tan de buenas, pare ahí. Si no encontró la solución exacta, o sea, si al reemplazar por ese valor en la función no dio 0, entonces siga. Continuar, pongamos continuar. Listo, entonces continuemos. El siguiente paso. Vamos a escoger un nuevo intervalo y lo vamos a llamar A1, B1, donde, estoy copiando casi lo mismo que la parte 1, donde f de A1 por f de B1 es menor que 0. Es decir, hay un cambio de signo. Gráficamente ya lo explicamos. Estoy acá en el punto medio y entonces le tengo que decir, bueno, ¿cuál de los dos intervalos va a escoger? Tiene que escoger alguno de los dos. ¿Cuál va a escoger? Y vamos a decir, va a escoger en el que haya un cambio de signo. En este caso, para nosotros sería el de la izquierda, porque la imagen de A y la imagen de B cambian de signo, la imagen de A y la imagen de C cambian de signo, pero la imagen de C y la imagen de B no. Entonces ahí hay un cambio de signo. Entonces, en el punto 4 es escoger un nuevo intervalo. ¿Y cómo vamos a escoger ese nuevo intervalo? ¿Cómo le vamos a decir eso gráficamente, que ya lo conocemos gráficamente? ¿Cómo le vamos a decir a un computador que lo haga? Entonces, con una condición. Si f de A sub 0 por f de C sub 1 es menor que 0, entonces A sub 1 es A sub 0, o sea, quédese con el de la izquierda y B sub 1 es igual a C sub 0. ¿Qué hicimos ahí? Si lo que pasa es que, pongámoslo con este, la imagen de A es negativa y la imagen de E es positiva, es decir, hay un cambio de signo, entonces en mi nueva iteración este va a ser A sub 1 y este va a ser B sub 1. Eso es lo que le estoy diciendo acá, para que el nuevo intervalo A sub 1, B sub 1 también tenga ese cambio de signo. Y si no pasa eso, pues lo que va a pasar entonces es que B sub 0 por f de C sub 1 va a ser menor que 0. Entonces, aquí A sub 0, A sub 1 va a ser C y B sub 1 va a ser B sub 0. Listo, ya escogimos el nuevo intervalo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el error absoluto aplicando la fórmula de arriba, pero con la nueva iteración. B sub 1 menos, en este caso sí, B sub 1 menos A sub 1. Hallamos el error absoluto. Y aquí tenemos que mirar si vamos a seguir o no, porque ya el método de bisección ya terminó. Ya ahora es repetir, repetir, repetir. Pero si no le decimos criterios de paradas, pues el programa se va a dañar, porque va a entrar en un ciclo que no puede salir. Entonces tenemos que decirle cuándo pare. ¿Cómo le decimos cuándo pare? Un criterio de parada es, mi error absoluto es menor que la tolerancia. Cuando hablamos del método de discepción o cuando hablamos de cualquier método, yo quiero encontrar
una solución, por ejemplo, con una diferencia a la solución real de 0.0004. Eso es 10 a la menos 4. 0.000, perdón, 0.0001. Es decir, que la diferencia entre la solución real y la solución que yo estoy encontrando sea eso, muy pegadita. Y obviamente, si este es mayor, si le ponemos un 7, pues va a ser más exacta. Entonces, tenemos una tolerancia y cuando nos estamos acercando por el método de la disección, esos intervalos cada vez van a ser más pequeños y en algún momento podría pasar esto, que, que el error absoluto sea menor que la tolerancia. Si eso pasa, entonces le decimos, ok, si eso pasa, vamos a parar y dar solución. Y dar solución. Y acá, entonces, vamos a poner un hashtag solución aproximada, con la tolerancia que escogimos, pero encontramos una solución aproximada. ¿Qué pasa si no? Si no encontró la solución porque la diferencia de estos dos es mayor que la tolerancia, seguir. Aquí podemos poner menor o igual, eso depende de cada uno, pero podemos dejar con menor o igual. ¿Y qué va a seguir? Entonces va a mirar otro criterio de parada. Entonces, bueno, si no se pudo con el error absoluto, entonces no ha encontrado la solución, pero ahora tenemos que mirar si la iteración en la que vamos es mayor al número de iteraciones que le decimos. Miren, repetir n veces. Esto lo va a hacer 1, 2, 3, ¿cuántas veces? 50, 500. Entonces, si ya repetimos esto 500 veces, bueno, pongámoslo bien, y es mayor que n, si ya lo repetimos las veces que habíamos dicho, tiene que parar. Parar, no encontró solución. Solución. Epa, solución. Listo. Y si quisiéramos poner un hashtag, agotó número iteraciones. ¿Cómo así? Pues hizo 50 iteraciones, 100 iteraciones y no encontró la solución tan pequeña como queríamos, con la diferencia tan pequeña como queríamos. Esto generalmente pasa cuando ponemos iteraciones pequeñas con una tolerancia muy grande. Entonces, una tolerancia de 10 a la menos 10 con 10 iteraciones posiblemente no la logre. Entonces, él va a hacer 10 iteraciones, no la encontró, va a parar. Si ponemos un número de iteraciones muy grande, el método de disección es bien interesante porque siempre va a converger. Tiene un pro, siempre va a converger. O sea, siempre va a encontrar la solución que uno quiera, pero se va a demorar a veces mucho. Ese es el contra. Ok, si el número de iteraciones no es mayor que el número que le decimos, entonces a la iteración súmele 1. Como esto lo vamos a hacer en Python sumarle 1 a un número se hace de esta manera. Y es más igual 1. Eso quiere decir, y es igual a i más 1. Siguiente. Me tocó abajo porque tengo allá. Siguiente iteración. ¿Qué quiere decir esto? Vuelva y repita, y en este caso, si ustedes se dieron cuenta, encerramos esto desde 3. Es decir, repetir desde 3. Y el algoritmo se repite 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, hasta que pase una de esas dos cosas. Hasta que efectivamente encuentre una solución tan pequeña como, con la diferencia tan pequeña como queramos, o hasta que agote el número de iteraciones. Entonces, este es nuestro método de disección. ¿Listo? Esta es una manera de entender el método de disección. Ahora, hablemos un poquito del error absoluto, porque es importante tener como clara esa parte del error absoluto. Además, en los siguientes métodos se trabaja el mismo error absoluto. Resulta que el error absoluto, voy a ponerlo acá, voy a ponerlo de hecho más grande aquí para hablar aquí. Listo.
el error absoluto se define de la siguiente manera, o lo podemos entender de la siguiente manera. Si alfa es la solución exacta de f de x igual 0 y p sub i es la solución aproximada en la iteración y que en nuestro caso es la C sub 1, esa es la solución aproximada a la que nosotros estamos encontrando. Entonces, vamos a una coma acá. El error absoluto se define como la diferencia entre la solución exacta y la aproximada que estamos encontrando. Esa es la definición de error absoluto. ¿Qué tan lejos estamos de la solución exacta? Ahora, ¿qué pasa? En nuestros métodos, nosotros no sabemos la solución exacta. Si supiéramos la solución exacta, no necesitamos hacer un método que me encuentre una solución aproximada. Entonces, aunque el error absoluto se define así, por definición, el error absoluto es eso, nosotros no podemos utilizar esa fórmula en nuestros algoritmos porque no conocemos cuál es la solución exacta. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos, lo que comúnmente se hace, es encontrar un error, voy a ponerlo así, aunque el asterisco es porque no es el real, pero vamos a encontrar un error de la siguiente manera. Pi menos 1 sobre Pi. ¿Qué quiere decir esto? Estamos encontrando un error absoluto, para nosotros bonito, que es la diferencia entre la iteración anterior y la iteración nueva. Y matemáticamente viene la parte interesante de esto. Lo que pasa es que el error absoluto, de verdad, el verdadero, es menor o igual que el error absoluto que nosotros estamos encontrando. Cuando las iteraciones son muy grandes, se puede garantizar que esto es menor que la tolerancia. Entonces, si nosotros tenemos una solución aproximada y la solución real, hay una teoría matemática, o sea, hay un trabajo matemático en donde uno puede mostrar que ese error absoluto es menor que el error que nosotros estamos hallando de la iteración nueva y la iteración anterior. Y si eso pasa, entonces pues vamos a garantizar que el error absoluto es menor que la tolerancia. Cuando encontramos que nuestro error es menor que la tolerancia, el error absoluto también va a ser menor que la tolerancia y va a funcionar. Estamos haciendo una especie de trampa. No conocemos el error absoluto, pero conocemos a alguien que me puede garantizar que el error absoluto sea menor que lo que yo quiero. Eso es lo que estamos haciendo. Pueden buscar en libros de métodos numéricos la parte matemática, toda la demostración de lo que acabo de decir acá. En el método de sección es sencillo y en otros no tanto. En adelante, nosotros siempre vamos a trabajar nuestro error absoluto como la iteración anterior menos la iteración nueva, la diferencia entre ellas dos en valor absoluto, que es justamente lo que tengo acá. Porque uno de ellos es C, es la nueva, y el otro es el anterior. Entonces ahí estoy haciendo justamente lo que estoy explicando allá. Y ahora sí, este es nuestro método de disección. Si repetimos esto una n cantidad de veces, vamos a encontrar la solución con la tolerancia que queramos. Siempre que apliquemos métodos numéricos para solucionar ecuaciones de una variable, tenemos que estar como encasillados en eso. No voy a encontrar una solución exacta. Si existiera la solución exacta, pues posiblemente la podríamos hacer. Pero no siempre se va a encontrar una solución exacta. Y pues este es el método que vamos a pasar ahora al lenguaje Python. Allá vamos a hacer. Bueno, entonces yo ya inicié Jupyter, que es por donde vamos a programar el lenguaje Python, nuestro método de disección. Hay algunas aclaraciones que hay que hacer antes. Por ejemplo, si vamos a utilizar gráficas, tenemos que llamar algunas librerías, y si vamos a trabajar con una parte vectorial de trabajar arreglos, vamos a llamar a otra librería.
Entonces, como vamos a hacer las gráficas para verificar la parte gráfica de la función, si estoy escogiendo bien el intervalo y si la función está ahí, si la raíz está ahí dentro, entonces pues aquí voy a copiar una parte que ya tengo armada y que lo que ustedes deben hacer, pues pueden descargar este documento y correrlo. Entonces acá la primera parte es llamar las librerías que voy a utilizar. De hecho, creo que esta no la vamos a utilizar. Y la segunda parte es una función autoría propia que nos ayuda a graficar cosas elementales. Entonces voy a llamarla para mirar cómo funciona, para que ustedes vean cómo funciona y la pueden utilizar. Ahorita van a ver por qué es que se pone todo esto. Entonces vamos a solucionar esta ecuación que está acá. La función igual a 0, o sea, la parte de la izquierda es x logaritmo x. Entonces debo definir una función, voy a llamarla f1 para hacer, si vamos a hacer más ejemplos, pues llamarlo f1, f2 y que no se guarden variables, unas cosas en otras cosas. Entonces, definición f1 va a ser x menos np.log x. Entonces ahí ya tenemos nuestra función. Le vamos a decir que retorne esto. Primera parte para trabajar con un algoritmo, pues decirle quién es la función. Y esta parte de graficar simplemente se utiliza de la siguiente manera. Graficar f1 de dónde a dónde. Le voy a decir que la grafique de 0.01 a 1.6. Y ahí tenemos nuestra función. Esta sería nuestra función. Parece que algo no está cuadrando. Debo verificar. Ya, la parte que no cuadraba era que esto es un más. Porque esta gráfica no tiene sentido a como nos dio esta gráfica. Entonces miren que si pongo aquí un más. Ay, pero a ver. Ponemos aquí un más. Definimos esta. Y definimos esta. Ahora sí. Ya tenemos esa gráfica y ya sabemos que por acá está. Entonces, cuando hacemos esta parte gráfica que se conoce como el método gráfico, grafique la función para identificar qué es lo que está pasando, ya podemos identificar que efectivamente si escogemos como 0.2 y 1.4, nuestro A y nuestro B en el método de disección va a funcionar, porque 0.2 es negativo y 1.4 es positivo. La imagen de 0.2 es negativa, está acá, y la imagen de 1.4 es positiva. Entonces puedo encontrar con esos dos intervalos, acotarlos hasta encontrar la solución. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces ahora vamos a comenzar a definir el método de disección. Entonces vamos a poner def método disección sin la tilde porque mejor no. ¿Y qué necesita el método de disección para trabajar? Entonces para hablar del método de disección necesitamos la función que a la que le vamos a encontrar la raíz, el límite inferior del intervalo, el límite superior. Necesitamos una tolerancia para que decir paramos porque ya nuestro error va a ser menor que esa tolerancia y necesitamos un número de iteraciones. Estos son nuestros parámetros de esta función. Voy a hacer aquí voy a poner acá un más y voy a escribir aquí en Markdown método de disección. Ya para que sea bonito lo que estamos haciendo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el método? Voy a pasar a Python esto, o sea, en el lenguaje de Python voy a escribir lo que dijimos acá. Entonces, la parte de escoger un intervalo ya la hicimos, porque ya nos le están dando acá. Este sería nuestro A sub 0 y nuestro B sub 0. Entonces, vamos a llamar al error, voy a llamarlo así, E absoluto. Lo vamos a identificar como el valor absoluto de B menos A. Lo primero es esto, que fue esta parte. El error absoluto es este. Y después viene un repetir. Los repetir los podemos trabajar con el while. Mientras que pase algo, haga esto todas las veces que quiera. Todas las veces que pase lo que quiero allá. Entonces, va a repetirlo mientras que, bueno, necesito un iterador. Entonces le voy a decir que i es igual a 1. Ahora sí, mientras que i sea menor que n, porque n son nuestros números de iteraciones, igual acá ahorita hacemos vamos a escribir una descripción de la función, pero n es el número de iteraciones, entonces mientras que i sea menor que n, va a repetirlo,
Y tenemos dos criterios de parada, que no pase el número de iteraciones o que el error absoluto sea mayor que la tolerancia. ¿Cuándo va a repetir lo que ponga aquí? Si no ha pasado, si no ha superado el n o el error absoluto es mayor que la tolerancia. Yo creo que aquí sería un mayor o igual para que haga esa iteración también, porque si fuera una, sí, para que si son 10, haga las 10, porque si pongo así, solo va a ser las 9. Listo, entonces ya tenemos este repetir. Ahora, hay un punto medio. Entonces voy a decir que C es igual a más B sobre 2. Ahí está encontrando mi punto medio. Siguiente. ¿Eso fue una solución? ¿Sí o no? Para que pare. Entonces, if f de c es igual a 0, entonces vamos a parar. ¿Cómo paramos? Damos la solución. Entonces, si el punto medio fue una solución, retorne esa solución y se acabó. Ahora, si no lo es, ya seguimos. Vamos acá. Tenemos que escoger el nuevo intervalo. ¿Cómo vamos a escoger el nuevo intervalo? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eso también funciona con un if. If f de a por f de c es menor que 0, miren que es muy similar a lo que estaba escribiendo aquí. ¿Qué pasa si eso se cumple? Entonces, b es igual a c. B es igual a c porque ahí tengo que cambiar el b para que él sea el intervalo de la izquierda en este caso. Y entonces ahora necesitamos, para trabajar el error absoluto, b es igual a c y voy a poner un c temporal como a. Ya van a ver para qué hago ese c temporal. Else, si no pasa que f de a por f de c sea igual a 0, entonces pasa lo otro. Esto ya no lo tengo que escribir, simplemente lo siguiente. Entonces, si f de a por f de c es menor que 0, b es igual a c, listo. Y si no, a es igual a c y mi c temporal va a ser igual a b. ¿Por qué estoy haciendo esto del c temporal? Aquí no está, acá no está. Pero para hallar el error absoluto, necesito saber quién era el paso anterior. Acuérdense que el error absoluto es paso anterior menos paso nuevo en valor absoluto, la diferencia de eso. Entonces aquí estoy diciendo, este va a ser mi paso nuevo y este va a ser mi paso anterior. Este va a ser mi paso nuevo y este va a ser mi paso anterior. ¿Para qué hago eso? Pues ya que ya una vez hago el else, entonces ya puedo hallar el error absoluto, que va a ser igual a esta parte. El error absoluto va a ser el nuevo, que sería, o bueno, el anterior no interesa. Voy a ponerlo como lo pusimos ahí, el anterior, menos el nuevo. Este sería el nuevo, este sería el anterior, sí, el anterior menos el nuevo. Y ya tenemos el error absoluto para que ya lo pueda medir acá a ver si para o no. Y finalmente, ahí le sumamos 1. Entonces, tengo el error. Ah, bueno, sí, obviamente. Si el error, ya el error absoluto, sí, el error absoluto. Si el error absoluto, a ver, si el error absoluto es menor que la tolerancia, encontró la solución. Entonces, return C. Y si no, súmele 1 y siga repitiendo esto. Y si se sale del while, entonces no hay solución. Return none. Ese es el método. Así, simplifiquemos esto, así queda el método. Entonces lo podemos trabajar y aquí nos va a dar o no nos va a dar la solución. O sea, si no vota nada es que no hay solución y si vota un número es que hay solución. Y generalmente así es como funcionan los algoritmos. Le da la solución o no le da la solución. Le podemos modificar algunas cosas. Por ejemplo, que nos diga
si la solución fue exacta, si la solución es aproximada, si no hay solución. O sea, podemos poner algunos print antes de los return para saber qué me está dando. Entonces, por ejemplo, aquí voy a copiar esta parte. Cuando estamos acá en fc igual a 0, le podemos escribir esto. Cuando encontró la solución exacta, le podemos decir solución encontrada, tan, para que me diga, o sea, para que el algoritmo me hable. Encontré la solución, encontrada. Listo, eso le podemos decir. Cuando está aquí, cuando encontró la solución acá, le podemos decir también eso, solución encontrada, tin. Y si no encuentra la solución, entonces le podemos decir solución no encontrada, iteraciones agotadas. Entonces, bueno, acá me toca ponerlo así para que lo vean mejor. Aquí le estoy diciendo que me escriba lo que está pasando. Inicialmente, no sé si ustedes se lo preguntan, pero ¿qué tal que yo escoja dos números que no cumplan la condición del método de disección, donde sus imágenes o son ambas positivas o negativas? El programa arranca ahí y va a tener un error, porque tan pronto lo intenta hacer, puede que no, o sea, puede que no haga nada porque le di la iteración mal, el primer intervalo está mal, las condiciones están mal. Entonces deberíamos de ponerle aquí algo que compruebe que lo que hicimos esté bien. Entonces esto sería si f de A por f de B no es menor que 0, o sea, es mayor o igual que 0, la embarramos. Estamos dando un intervalo que no funciona. Entonces le podemos decir que imprima que el intervalo no funciona, que me dé esas imágenes y que no me dé solución. Entonces miren, ahí ya tenemos todo. Verificamos si el intervalo funciona. Hallamos el error absoluto y esto es como iniciar el error absoluto e iniciar nuestras iteraciones. Y vamos a hacer este while hasta que pase una de dos cosas. O el error absoluto sea menor que la tolerancia, encontró la solución, o las iteraciones se agoten. Y en cualquier momento, si encontró la solución exacta, pare. Ahí, pare. Bueno, corramos esto y verifiquemos si funciona o no. Entonces tenemos nuestra función, ya está definida la función, y digámosle método bisección con nuestra función que se llama f1. Gráficamente habíamos dicho que desde 0.2 funcionaba hasta 1.4. Después en los parámetros pusimos cuál es la tolerancia. Encontremos una tolerancia de 10 a la menos 3. ¿Y cuántas iteraciones queremos hacer? Hagamos 10 iteraciones. Y me dice que para una tolerancia de 10 a la menos 3, según esto, de pronto hay un error, tenemos que verificarlo, pero pues parece que no. Pongámosle más. Entonces ahora sí encontró la solución. Y me está diciendo que la solución es 0.5673 bla bla bla. Cuando yo escojo esta tolerancia, estoy garantizando que al menos, ese 10 a la menos 3 me garantiza que al menos dos cifras son exactas. Es decir, que en esta solución hay al menos dos cifras exactas. El a la menos 3 me garantiza 2, o sea, que el exponente me está garantizando n-1. Si es a la menos 10, entonces ese 10 me garantiza 9 cifras exactas. Si ponemos acá una tolerancia mayor, entonces aquí con este 10 a la menos 5 estoy garantizando que estas primeras 4 cifras decimales son exactas, son de la solución real. Y que el resto ya es una aproximación. De pronto la quinta también podría ser. Por eso les digo, al menos esas 4 sé que son exactas. Ok, otra cosa que podemos hacer es, cuando me dice la solución encontrada, encontré la solución, es esta. Pongamos un espacio acá. ¿Cuántas iteraciones hizo? Iteraciones. Entonces, ¿cuántas iteraciones hizo? Y iteraciones, format acá. Y entonces ahora puse un punto, coma. Entonces ahora me dice, hice 17 iteraciones. O sea que si le hubiéramos dicho 16, no encontró la solución. Con la 17 encontró la solución, que es esta, hasta al menos 4 cifras decimales está bien. Entonces ya el método de bisección funciona. ¿Nos podemos quedar con este método? Sí, pero a veces uno quiere ir un poquito más. Digamos que cuando estamos empezando a programar
y queremos ver cómo funcionan nuestros métodos, si están funcionando bien o no, entonces nos preocupa cómo está haciendo las iteraciones. Entonces a mí me gustaría que mi método me imprimiera cómo están haciendo, cómo hizo la primera, la segunda, así digamos que acá me está diciendo que hizo 17. Entonces, ¿cómo hizo esas 17 iteraciones? Entonces, ¿qué le podemos decir? Cuando está haciendo esta división, le podemos decir, yo acá como ya lo tengo organizado, entonces acá con esta impresión le vamos a decir imprimir la iteración 1, en donde la iteración 1 ¿cuál es? Entonces, bueno, acá en la iteración 1 este sería mi A sub 0, este sería mi B sub, a eso lo puedo hacer, entonces acá le podemos decir A sub I menos 1, B sub I menos 1, o sea, mi A sub 0, B sub 0, pero con esos dos hallé el C sub 1. Y así se repite y se repite porque esta se supone que es nuestra respuesta. Miren este cambio lo que hace en el método. Tengo un error. Miremos cuál es el error. Y menos 1. Sí, es que aquí no iba esto. Este y este no iban acá. Entonces, esta es la iteración. Aquí me toca poner i menos 1. Esta y después en la otra, aquí me toca poner i menos 1. Listo, creo que ya debería funcionar. Ahora me sale un error de sintaxis ahí. ¿Por qué? Una coma. Sí, aquí una coma. Listo, y miremos ahora si funciona. Me sigue saliendo un error. Me dice que le puse algo con i en la línea 15 y no le definí i. Donde dice solución encontrada, en la 13, acá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Acá, ya. Es que aquí también había puesto esta i. Eso no va ahí, sino va acá. Bueno, ahora miramos si la solucionamos. Listo, entonces miren que ahora sí dio las 17 iteraciones para llegar a la respuesta que nos está dando la última iteración. Comienza con A sub 0, B sub 0 y encuentra el C sub 1. Después escoge con este C sub 1 en dónde me paro, a la izquierda o a la derecha. Me tengo que parar con ese C sub 1 en el intervalo de la izquierda. Entonces la A es la misma y la B es el nuevo C sub 1. Y repite y repite y repita. Siempre está haciendo la diferencia del error, el error absoluto, el error absoluto. Y una vez encontró ya el último, es porque ese error es más pequeño de lo que queramos. Digamos que en este caso es 10 a la menos 5. ¿Cómo podemos poner esto más bonito? Entonces aquí le puedo poner esto para que en las que son mayores la tabla como que siga su curso sin que se vaya un poquito a la derecha. Y si quisiéramos también le podríamos poner acá una columna para que me muestre cuál es el error que está encontrando cuando está haciendo la iteración nueva menos la iteración anterior en valor absoluto. Eso también lo podríamos hacer y ahí podríamos estar viendo, oiga, ¿será que sí paró bien? Esto generalmente los métodos que uno trabaje en programas como Wolfram Matemática, Maple, W Máxima, incluso de pronto en internet programas que uno encuentra, pues esto no lo va a hacer, eso ya es como, es el hijo de uno, entonces pues ya uno le pone esas cositas para que se vea bien y para que uno entienda lo que está haciendo. Cuando vemos estas iteraciones, miremos esas iteraciones, cuando vemos esas iteraciones versus lo que pasa en la función, podemos entender lo que está pasando. Entonces, el primer intervalo es 0.2, 1.4 y la mitad es 0.8. O sea, este sería A sub 0, B sub 0, C sub 1. Cuando veo el segundo, la segunda iteración que cogió esto, ahí entiendo que se fue para la derecha. Porque B sub 1 es C sub 0. O sea que aquí, este es B sub 1 y estoy trabajando en el de la derecha. La mitad, 0.5, aquí, esto es C sub 2. Y ahora ese C sub 2 se guarda en A sub 2. Entonces, este es A sub 2 y este es B sub 2. Y ahora la mitad es esta. Y este es B sub 3 y este es A sub 3.
y la mitad es esta, por acá cerquita. Y esto es, y ya no me queda fácil escribir acá, pero eso sería b sub 4, a sub 4 y la mitad es esta. Y voy acá. Gráficamente ya de aquí me queda muy difícil pasar, porque ya están muy pegados y ya quedaría horrible, pero ya voy acá. Este sería c sub 5, o sea, sería este que está acá. Y así sucesivamente sigue la iteración, mitad, 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 mirar cuál se queda y ahí terminaría. Este es el método de bisección. Una última cosa en el algoritmo de programación. Algunas veces nosotros queremos dar estas cosas por defecto. O sea que, por ejemplo, en nuestros métodos siempre la tolerancia sea 10 a la menos 6. Es una buena tolerancia. Estamos hallando al menos 5 cifras decimales. Y que sea 500 iteraciones. Eso también es bueno. Pues a un algoritmo como este no le cuesta nada hacer 500 veces eso. Entonces nosotros podemos venir acá al método y decir que la tolerancia por defecto sea 10 a la menos 6 y que n sea 500. Cuando escribo esto así, estoy dándole por defecto esos valores. Y lo interesante de darle por defecto esos valores, entonces, es que aquí, si no quiero, no los pongo y el algoritmo va a funcionar. Miren que ahí hizo más, pues porque le puse una mayor tolerancia. O sea, una tolerancia más pequeña, mejor. Entonces hizo 21 iteraciones y encontró la solución al menos con 5 cifras decimales porque es 10 a la menos 6. Y si yo quiero, no quiero esa tolerancia de defecto, entonces la puedo escribir acá. 10 a la menos 2 con 10 iteraciones. Y ahí lo va a hacer. 10 a la menos 2 con 10 iteraciones. Y si lo quitamos, como arriba está por defecto, también lo va a trabajar. Eso es algo interesante para trabajar los programas en Python. Y listo. Entonces, este sería el método de la bisección. Este sería nuestro algoritmo, bonito porque nos muestra la tablita. Si quisiéramos, uno podría mejorarlo. Uy, muéstreme la tabla cuando yo quiera o no muéstreme la tabla por defecto. Si uno quisiera, podría decirle eso. Muéstreme o no muéstreme la tabla, solo deme la solución o, no me o deme la tabla. Eso lo podemos mejorar si quisiéramos, pero eso no viene al caso. Aquí en esta parte podemos poner los parámetros, entonces lo podemos escribir así. Yo acá también ya lo tenía, voy a copiar lo que tengo, pues porque me demoraría mucho aquí escribiéndolo, pero entonces los parámetros, lo copio mal, entonces, y además de que lo copio mal, ¿y esto dónde termina? Eso termina acá. Ya. No, un segundo. Aquí. Ya. Ok, entonces ahora sí organicemos esto. Pensé que lo iba a copiar bien, pero no lo indexó. Ok, entonces parámetros de entrada. F es nuestra función. A y B es el intervalo en que se busca la solución. Esto lo podemos poner con tilde porque es comentario. Tol es la tolerancia. Ponemos aquí por defecto la que queramos. Yo puse 10. Bueno, realmente voy a cambiarlo. 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Listo, esa es la tolerancia. Y ese es un criterio de convergencia. Y aquí estamos trabajando con n minúscula, número máximo, número de iteraciones máximo. Por defecto, pongámosle 50. Por defecto 50. Listo. Parámetros de salida. Entonces está haciendo una tabla con los datos. Y C sería nuestra solución aproximada. Solución aproximada. Listo, ya quedó aquí ya descrita nuestra función, bien interesante, y trabajando esta función. Bueno, vamos a dejar acá el video, que ya está lo bastante largo, pero entonces aquí trabajamos el método de disección y en otro video vamos a hacer dos ejemplos de cómo utilizar el método de disección. Acá lo construimos y al comienzo lo explicamos, entonces en un siguiente video vamos a hacer unos ejemplos de cómo utilizar el método de disección para que no quede tan extenso un video. Si les gustó, les agradezco el like, no olviden suscribirse y si tienen algún comentario lo pueden poner en la sección de abajo. Nos vemos pronto.